Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas sobre temas de actualidad de la Unión Europea. Hoy contamos con uno de los grandes conocedores de la comunicación política en la Unión Europea. Jaume Duch es el director general de comunicación y el portavoz del Parlamento, por tanto, la voz que nos explica y nos comunica todas las semanas las decisiones del Pleno y en las comisiones del Parlamento Europeo. Hola, Jaume. Muchísimas gracias en primer lugar por venir a este espacio de entrevistas sobre temas de actualidad de la Unión Europea. A mí me gustaría empezar por algo que ha sido noticia esta semana pasada, el acuerdo del Parlamento para mejorar, yo creo que se puede decir claramente, mejorar el Plan Next Generation European Union, pero también el acuerdo para llevar adelante los presupuestos, el marco financiero plurianual 21-27. Me gustaría que hicieras una valoración de lo que ha sido esta noticia relevante y muy importante para el futuro de la Unión Europea. Gracias en primer lugar. La verdad es que sí, sinceramente yo creo que el acuerdo de esta semana es un acuerdo muy importante. También es verdad que ha sido un acuerdo difícil y un acuerdo en el que las dos instituciones, el Parlamento y el Consejo, han tenido que ceder para poder llegar a una posición común que yo creo que al final importa, sobre todo porque beneficia a los ciudadanos, beneficia a la gente, y eso es lo que el Parlamento Europeo tenía en mente. Todos sabemos que va a haber mucho dinero en los próximos 2 o 3 años para luchar contra las consecuencias del COVID, pero era también importante asegurarse de que la financiación de la Unión Europea iba a estar en un nivel correcto hasta el final del presupuesto multianual, es decir, hasta el 2027. Y ahí es donde yo creo que con este acuerdo podemos decir que sí, que efectivamente hemos conseguido aumentar partidas que en este momento tienen una importancia especial. Estamos hablando del dinero para los fondos de investigación, que obviamente son necesarios en un momento como el actual. Estamos hablando del dinero para la juventud, para los programas juveniles, y estamos hablando de dinero para determinadas acciones que realmente tienen impacto en la gente más allá de la política comercial, de la política agrícola, de la política de pesca, que son políticas que suelen llevarse una parte importante de los recursos. Y luego no olvidemos que es un acuerdo que permite también tener ante nosotros un calendario muy concreto sobre cómo vamos a lograr poner en marcha un sistema de recursos propios para la Unión Europea, para que haya un porcentaje del dinero del presupuesto comunitario que no venga de las arcas, que no venga de los presupuestos de los Estados miembros, sino de la recaudación directa de la Unión Europea. Creo que eso es muy importante y políticamente muy significativo, porque hasta hace unos pocos meses no había demasiada voluntad por parte de los gobiernos de los Estados miembros de avanzar en este tema. Y luego, tercer elemento que me parece muy importante es el vínculo que se establece entre el presupuesto y el respeto del Estado de Derecho. Es decir, como han dicho algunos diputados estos días, que quede claro que la Unión Europea no es un cajero automático. La Unión Europea es una comunidad de valores, de principios y de respeto de esos valores y de esos principios, y que, por lo tanto, quien quiera beneficiarse de sus ventajas, pues tiene que cumplir con la Carta, tiene que cumplir de alguna manera con lo que es, digamos, la lista de obligaciones de los socios de esta comunidad. Bien. En términos generales, podemos decir que la Unión Europea ha estado a la altura de la crisis probablemente más importante después de la Segunda Guerra Mundial que estamos viviendo en el mundo y sobre todo en Europa. Pues sinceramente yo creo que sí. En la Unión Europea estamos, yo creo, bastante acostumbrados a flagelarnos y a ver siempre el lado negativo de las cosas y a hablar de las crisis y de las dificultades en ponerse de acuerdo. Y yo creo que todo esto hay que verlo en perspectiva. En febrero todos, la Unión Europea, los Estados miembros, el resto del mundo, descubrimos con sorpresa que estábamos ante una pandemia que nadie esperaba y que nadie hubiese podido imaginar.
Evidentemente que durante las primeras semanas hubo que improvisar muchas cosas, desde el punto de vista sanitario al principio, también después desde el punto de vista económico y de la financiación de los costes de las consecuencias de esta pandemia. Pero si pensamos que en prácticamente unas pocas semanas la Comisión Europea empezó a enviar dinero a los Estados miembros, tras haber sido aprobado por el Parlamento Europeo, lógicamente, y que también en muy poco tiempo, estamos hablando de julio de este año, se había aprobado un paquete de ayudas, 750.000 millones de euros, que es más del doble del famoso Plan Marshall. Pues bueno, yo creo que cuando se hacen las cosas mal hay que decirlo, cuando se hacen las cosas bien también hay que decirlo. Ahí, en todo caso, sí que es evidente que la sensación que ha quedado en la ciudadanía es que desde el punto de vista económico la respuesta ha sido importante y rápida, pero sí que hay una cierta crítica, que es una crítica que no tiene base porque no hay política común de salud, de que no ha habido una coordinación suficiente entre los Estados miembros para, entre comillas, atajar de mejor manera las dos oleadas que hemos tenido de coronavirus, ¿no? Yo creo que aquí convendría, evidentemente, decirle a los ciudadanos que es que no hay una política común y que esa es la exigencia que desde el Parlamento se hace muchas veces. Claro, es que lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es algo que yo creo que ya muchos veíamos en los últimos años, y es que la percepción de la ciudadanía es que la Unión Europea es una entidad que puede hacer cualquier cosa, que tiene competencia general y que tiene que resolver los problemas inmediatamente allí donde se presenten y en el momento en que se presentan. La Unión Europea no es eso, quizá lo será en algún momento, pero la Unión Europea hoy en día es una organización supranacional en la que unas competencias, sí, es verdad, las tienen las instituciones comunitarias, Bruselas, Estrasburgo, pero muchas otras, casi diría la mayoría, siguen estando en manos de los gobiernos de los Estados miembros o de los gobiernos federados o autonómicos. Y ese es, por ejemplo, el caso de las políticas sanitarias. En su momento, hace muchos años, en los años 50, se habló de crear una unión sanitaria, de la misma manera que se habló y se discutió sobre la creación de una Unión Europea de Defensa. Todo eso en aquel momento no llegó a concretarse en nada, y ahora de repente pues nos hemos dado cuenta que efectivamente la Unión Europea debería tener, quizás no todas las competencias, lógicamente, sí una cierta competencia de coordinación de aquellas políticas sanitarias que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, respuestas conjuntas a epidemias o a pandemias, que es lo que estamos sufriendo en este momento. Yo tengo que decir que la Comisión Europea, aún no teniendo estas competencias, ha sido capaz de actuar en muchos ámbitos. Y, por ejemplo, el más relevante o el más de actualidad en este momento es cómo la Comisión Europea está coordinando a los Estados miembros para la llegada de las vacunas, cuando estén listas, y cómo es la Unión Europea la que está comprando estas vacunas y la que está centralizando el esfuerzo de los Estados miembros para evitar que los propios gobiernos de estos Estados entren en competición para ver quién va a tener la vacuna, quién la va a tener antes o quién va a tener más dosis. Yo creo que eso es un ejemplo, entre otros muchos, de que se pueden hacer cosas incluso sin una competencia directa, cuando hace falta, cuando hay necesidad y cuando, sobre todo, hay voluntad política de hacerlo. Pero es verdad que en los próximos meses va a haber que plantear seriamente construir esa política sanitaria común europea que hasta ahora no ha existido porque nadie había visto la necesidad, pero que yo creo ahora en este momento, al contrario, todo el mundo entiende que hay cosas a este nivel que se tienen que hacer a partir de las instituciones europeas.